Bienvenidos a la emisora JPG y muchas gracias por preferirnos a sintonizar esta emisora a esta hora. Buenas noches a todos los colombianos que nos están escuchando desde todos los lugares de Colombia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, algo del pasado, algo que ya ocurrió en la historia y que golpeó mucho a la historia de América y alrededores. Vamos a empezar con la Revolución Cubana. Seguimos con la Guerra Fría. Luego tenemos hegemonía de Estados Unidos y la crisis del siglo XX. Estos son los temas de hoy y espero les guste nuestra sintonización en este emisora. Espero lo disfruten y muchas gracias por preferirnos. Emisora JPG, la mejor del mundo. Vamos a hablar de historia de la Revolución Cubana. Revolución Cubana. En esta Revolución Cubana empezó en 1953, en el cual encontramos a dos grandes figuras. El primero, el Che Guevara, un comandante revolucionario, y por el otro lado, Fidel Castro, un revolucionario marxista. Estos dos compañeros de combate lograron que Cuba hoy en día sea libre del capitalismo. En julio de 1953 empezaron con la Revolución Cubana, empezaron los conflictos entre el imperio Fulgencio Batista, que era un dictador, tenía grandes lazos con las empresas de Estados Unidos, tenía un pensamiento capitalista. La economía iba bien, pero los empresarios cubanos estaban inconformes porque tenían más derechos los inversionistas estadounidenses que ellos mismos. Hay un golpe de estado en el cual proclaman la libertad y mientras tanto Fidel Castro desde México está reclutando hombres para la elaboración de la Revolución Cubana, en la cual participaban 82 personas para este enfrentamiento. Llegando a Cuba, las tropas del dictador Batista detectaron las tropas de Fidel Castro, que llevaban 82 hombres, pero con el enfrentamiento solo sobrevivieron 12 hombres. Algunos adinerados de esta región empezaron a dar dinero a los frentes cínicos revolucionarios democráticos, que era una guerrilla que estaba conformada por los dos líderes del Che Guevara y Fidel Castro. Gracias a esta financiación de las guerrillas fue que Cuba quedó libre de Estados Unidos, el capitalismo y la dictadura de Batista. Después de que Cuba fue librada del capitalismo, hubieron una debacles en este nuevo mandato y nueva política en este país. Y más que nada, Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la cual Estados Unidos era el rey de esta organización. Muchas gracias, Juan Camilo, por ese gran reportaje que nos diste. A continuación seguimos con otro de los grandes reporteros que tenemos en la emisora JPG. Con ustedes, Juan Camilo Pozo, con la Guerra Fría. Aquí estamos en la Guerra Fría, un suceso que pasó en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1940. Pero, ¿qué potencias o qué países van a cambiar? Pero la pregunta es, ¿qué potencias mundiales iban a tener esta ideología de cambio para la Guerra Fría? Por un lado, tenemos el capitalismo por parte de Estados Unidos. Y por el otro lado, tenemos el comunismo por la Unión Soviética. Estas dos potencias iban a tener unos enfrentamientos en esa gran Guerra Fría. ¿Pero por qué se llamó la Guerra Fría? Uno pensaría, ¿había mucho frío? No, pues no. Déjenme informarles, compañeros, que la Guerra Fría fue llamada así porque ni un solo misil, o bueno, ni una sola bala tuvo contacto entre estas dos naciones. O sea, que no hubo bombardeos para decir que fue otra guerra mundial.
esta Guerra Fría era de intelecto, de economía, de sociedad y además porque no hubo acciones directas entre estas dos potencias. Mientras que la Unión Soviética respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, por el otro lado, Estados Unidos también estaba respaldando, pero la eliminación de estas revoluciones socialistas. Tras la caída de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, con Hitler muerto y Alemania hecha en bomba, Stalin, Roosevelt y Churchill por el Reino Unido, Stalin por la URSS y Roosevelt por Estados Unidos, se dividieron Alemania en tres partes iguales. Bueno, y un territorio adicional para Francia por su colaboración. Y como la Unión Soviética se ha estado apoderando durante todos esos países asiáticos, Estados Unidos actuó rápidamente para que no llegara a Europa, ya que si llegaba esta idea comunista, el capitalismo se iba para abajo. Por eso, George Marshall puso a correr el Plan Marshall, en el cual duró 4 años y era dar una ayuda económica a los países europeos para que surgieran nuevamente en la economía y seguir con el capitalismo y evitar que llegara el comunismo a estos mismos países. Y esta ayuda económica es para el imperialismo económico, que lo veremos más tarde sobre Estados Unidos. Pero en 1949 entra la OTAN, Organización Tratado Atlántico Norte. Esto es un tratado militar para los países que estaban aliados a Estados Unidos. Si había una invasión sobre la Unión Soviética, estos mismos ayudaban para que no les pasara nada a esos países aliados. Para contrarrestar esta gran masa de ayuda, en 1955, que era una reunión de firmas, la defensa militar de la Unión Soviética y sus alrededores aliados. En China también hubo una nueva revolución del Ejército Rojo contra los nacionalistas, Kuomintang, y el Ejército Rojo estaba basado en Mao Zedong y Chiang Kai-shek. La Unión Soviética no tardó mucho para contactar a estos señores y poder hacer una alianza de comunistas. En 1950, 15 millones de personas migran del lado este al oeste, pero también hay un control férreo por parte de la Unión Soviética para que no se pasasen al capitalismo, al otro lado. Tras este hecho, en 1961 hay una división de Berlín, la construcción del muro de Berlín. Este muro fue construido por la parte capitalista de Alemania, la República Federal Alemana, con capital en Bonn, y el otro lado, República Democrática Alemana, con capital en Berlín. Este hecho era para evitar una batalla nuclear entre las dos potencias mundiales, pero estaba a punto de estallar en 1959 tras Batista versus Fidel Castro en Cuba. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, crisis y soluciones diplomáticas. En 1957, la Unión Soviética lanzó su primer satélite al espacio, pero en 1958, Estados Unidos contraatacó con el Explorer 1. En 1961, Yuri Gagarin fue enviado al espacio en una nave espacial, pero Estados Unidos les ganó con mandar una tripulación completa de 3 hombres a la Luna en 1969. En 1989, el muro de Berlín fue destruido. Por lo tanto, las dos naciones quedaron unidas nuevamente, pero la Unión Soviética quedó perdiendo, ya que la mayoría de las naciones que participaban en naciones comunistas terminaron por ser capitalistas, y esto da la finalización del telón de acero y la Guerra Fría. Muchas gracias. De nada, y muchas gracias a usted por hacer ese gran reportaje que nos da a conocer lo que pasó en la Guerra Fría y el por qué hay una competencia ideológica entre dos partes muy distintas y dos ideologías muy diferentes, en la cual está el comunismo y el capitalismo. El capitalismo solo se basa en hacer dinero y ganar cada persona más dinero y más dinero. En cambio, en el comunismo se trata de una interacción con la gente y que todos ganemos igual y que crezcamos de manera inteligente y de manera social. Y en el otro lado, en el capitalismo, tenemos a que nosotros avanzamos, pero en la forma económica y no inteligente ni social. No pensamos en los demás, nada más pensamos en nosotros y en hacer más dinero.
Pero bueno, muchas gracias por este gran reportaje. Ahorita seguimos con la hegemonía de Estados Unidos. No se despeguen de la radio Bueno, seguimos con nuestro reportero John Camille Poxo. Sí, señores, muchas gracias por preferirnos y sigan en sintonía. Muchas gracias, Juan Camilo. Aquí estamos en un nuevo tema sobre la hegemonía de los Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar sobre la hegemonía de los Estados Unidos. Todo empezó gracias a una guerra. ¿Qué guerra? Una embarcación de Estados Unidos, al tratar de llegar a Cuba, fue explotada y los cubanos, ahí iban tripulaciones cubanas. Pero, ¿fue la culpa de Estados Unidos? Pues no, ya que este mismo Estados Unidos culpó a España, que no tenía ni idea de qué estaba pasando por allá. Pero como los cubanos eran tan inteligentes, le creyeron a Estados Unidos. Claro, sin ninguna prueba, pero le creyeron. Pero, ¿por qué tenían una unión tan grande entre Cuba y Estados Unidos? Ya que les daban una propinita para que los cubanos no se quedaran tan bajito de economía. Entonces, ocurrió un enfrentamiento entre Estados Unidos y España, en la cual ocurrió en el territorio estadounidense y México. Pobre México lindo y querido. Obviamente, Estados Unidos ganó esta guerra y le pidió a España que le cediera algunos territorios que le pertenecían todavía. Pero no se quedó con solo Cuba, también se fue a Hawái y a Filipinas, en la cual querían buscar estratégicamente algunos sectores comerciales para sus exportaciones de productos. Claro, Estados Unidos tenía una inteligencia tremenda para ir en contra de algunas naciones que no tenían economía, ayudando miserablemente a estas naciones y enriqueciéndose afortunadamente el otro, Estados Unidos. Esta gran atribución o gran unión de las islas Hawái, Cuba y Filipinas estaban bajo el poder de Estados Unidos. Estas son estratégicamente pobladas por los ricachoncitos de Estados Unidos para su economía. Y esto es todo sobre la hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos se enriqueció tras la economía de estas mismas islas y sobre cómo estaban distribuidas en el mundo. Era un sector muy importante para la exportación, evitando muchísimas gastos. Logró hacer un imperio y el imperio no se ha derrotado. Aún sigue existiendo economías muy importantes que dan el financiamiento del país, como lo dije antes, dando miserias a algunos países y recibiendo riquezas. Muchas gracias por ese gran reportaje y muy interesante. Pero no solo es eso, mi compañero, sino que también Estados Unidos se beneficiaba de los estados benefactorios, de los cuales van a hablar a fondo en el siguiente tema, que se llama la crisis económica del siglo XX. A los oyentes de esta emisora, a esta hora de la noche, las 11:39, 11:40 de la noche, le damos gracias a todas las personas que nos escuchan, a todos los hombres, a todas las mujeres, a los niños que están despiertos o en vacaciones, por preferirnos y escuchar esta emisora. Seguimos con la crisis económica del siglo XX. Emisora JPG, la mejor del mundo. Claro que sí, compañero, aquí estamos todavía en la emisión del especial de historia. Seguimos con lo que se llama la crisis mundial del siglo XX. En esta crisis nos encontramos con el aumento del petróleo en algunos estados que mismamente lo estaban exportando a algunas naciones como es Estados Unidos. Tras la debacle del comunismo, el capitalismo reinó ante todo el mundo y estas empresas del capitalismo en Europa se industrializaron. Y estas industrias necesitaban del petróleo. El petróleo era la importante energía para hacer los productos
y dar un estado benefactorio. Estos estados benefactorios era: yo te doy dinero, tú me das productos y todos quedamos felices. Te ayudo, me ayudas, nos ayudamos. Bueno, antes en el capitalismo versus socialismo o comunismo, empezaron a tener unas grandes diferencias en a ver quién tenía mejor vida entre estas dos posibles políticas. Pero como todos sabemos, ganó el capitalismo en todo el mundo. Así que todo el mundo, órale, necesitaban dinero para hacer dinero. Esta crisis fue mortal para los Estados Unidos, ya que tuvo una debacle bien importante. No tuvo casi dinero para sostenibilizar los estados benefactores del mundo mundial, y tan descarado es Estados Unidos que empezó a echarle la culpa a estos estados benefactores de que el petróleo haya aumentado su valor, porque necesitaban más petróleo para hacer más productos. Claro, como los países que hacían o que tenían esta gran energía, pues claro, decían, pues ¿por qué no le subimos el aumento, le aumentamos el petróleo y así ganamos más dinero? Pues dicho y hecho, así está el trecho. Así fue y así le hizo. Ganaron más dinero, pero valió un queso. Estados Unidos casi quedó en la pobreza, pero logró sobrevivir gracias a que se vendieron muchos productos y los estados benefactores le regresaron la plata. Muchas gracias, Juan Camilo, por ese gran aporte a este periodismo a fondo que estamos haciendo de lo que fue la crisis mundial del siglo XX, de que todos sufrimos esa crisis, ya que el petróleo estaba alto y no podíamos pagar esas industrias y los productos bajaban, no se vendía nada y se aumentaba el petróleo. Bueno, muchas gracias por escucharnos y por sintonizar esta emisora a esta hora de la noche. Esto fue JPG, la emisora del mundo. Ustedes saben, la número 1. Muchas gracias por preferirnos cada noche. Muchas gracias por preferirnos y que tengan buena noche.